Es muy importante aclarar que en esta ocasión vamos a dividirlo en dos bloques. El primer bloque relacionado con el desarrollo de la capacidad aeróbica en la edad prepuberal, estamos hablando de 8, 9, 10 años, lo cual hemos venido ya avanzando desde las sesiones anteriores. En el último bloque explicábamos de manera general el método de incremento gradual y progresivo de la distancia para ir desarrollando la introducción a la resistencia aeróbica desde la perspectiva de priorizar la calidad técnica, aún a pesar de que la resistencia busca una cierta fatiga y a pesar de la fatiga mantener la técnica requiere respetar esta metodología. En un segundo bloque tendremos el trabajo en neurofisiología, específicamente orientado al trabajo de la rapidez, una capacidad que depende del sistema nervioso central y la cual tiene como fase sensible o la mejor edad para poder ser entrenada justamente el periodo que va desde los 9 hasta los 13 años. De ahí la importancia de darle un lugar preponderante en el entrenamiento de la categoría de 8, 9 y 10 años. Más adelante iremos explicando algunos detalles que tienen que ver cómo entender la parte de neurofisiología y cómo irlo aplicando a cada una de las diferentes capacidades físicas. A manera de recapitular lo que hablamos en el módulo 4, hablábamos de que durante esta primera fase del entrenamiento que hemos denominado etapa de entrenamiento en edad prepuberal, lo cual corresponde a las categorías de 8, 9 y 10 años, este cuadro muestra un resumen de cómo trabajar con este método de incremento gradual y progresivo de las distancias, donde a partir de los 8 años empezamos a introducir con distancias ciertamente muy cortas. Probablemente se puede empezar con 25 o un poquito más. Normalmente los nadadores que empiezan a entrenar tienen que trabajar apenas 25 con un descanso hasta cierto punto largo, dado que nunca han entrenado resistencia aeróbica y precisamente el reto aquí es llevarlos del trabajo de técnica que han venido haciendo en la escuelita y poco a poco introducirlos al entrenamiento de la resistencia en condiciones de baja intensidad, utilizando oxígeno, por eso llamamos aeróbico. Decíamos que en la edad de 8 años, si bien empezamos con distancias de 25, vamos a ir incrementando poco a poco estas distancias. Vamos a intentar llegar hasta los 200 metros en un solo tramo como un test de evaluación de la capacidad aeróbica al terminar la categoría 8 años, es decir, al finalizar su primer año de entrenamiento. Aunque las distancias típicas durante este primer año serán 25, 50, eventualmente 75 y ocasionalmente algún 100 y solo como medida de evaluación un 200. En el caso de los 9 años, partiríamos ya de distancias ligeramente más largas. Podemos ir desde los 50, 75, 100. Esporádicamente trabajaríamos algún 200 y como meta de evaluación al concluir el segundo año de entrenamiento estaríamos buscando llegar a los 400 metros, pero más allá de la distancia, lo que realmente es importante aquí es que se hagan con una calidad técnica que incluye flechas, vueltas, deslizamiento después de la pared, toque al final de cada tramo, etcétera. Esta parte técnica es igual o quizá más importante que incluso el resistir la pura distancia. A los 10 años estaríamos ya yendo poco a poco a utilizar distancias de 50 a 100, eventualmente distancias de 200 como parte del entrenamiento, muy esporádicamente 400 o más, pero la idea es a lo largo de este tercer año ir construyendo gradual y progresivamente una mayor distancia aeróbica, de tal manera que al terminar este tercer año sean capaces de nadar hasta 1000 metros continuos, manteniendo un paso
uniforme y estable a lo largo de todos los 1000 metros y, como hemos insistido, con una buena calidad técnica, tratando de mantener más o menos el mismo número de brazadas durante todos los 50, respetando las flechas, las vueltas, los giros, etcétera, durante todo este tramo. En resumen, esto fue lo que habíamos hablado el día de ayer y necesitamos mantenerlo claro para explicar lo que a continuación vamos a hablar de la parte de neurofisiología. Asimismo, a manera de repaso, recordamos este cuadro donde explicamos el método denominado incremento gradual de las distancias, mediante el cual logramos, por un lado, privilegiar la técnica como prioridad, al mismo tiempo que vamos introduciendo la resistencia aeróbica. Por eso en la parte superior del cuadro vemos que empezamos con tramos de 15, luego 20, luego 50, etcétera. Vamos a ir progresivamente incrementando las distancias y la idea es avanzar del desarrollo de la técnica al principio y poco a poco ir incorporando distancias que se puedan considerar más características del entrenamiento aeróbico. Y la idea es transitar por este recorrido de incremento de las distancias hasta llegar a nadar distancias de cienes y completar con ello 1000 metros, lo cual ya nos pondría en los volúmenes y tramos típicos de la resistencia aeróbica para personas de poca edad o de poco nivel técnico, con lo cual habríamos podido introducir esta nueva capacidad que para la categoría de 8 años es fundamental, pero siempre bajo la óptica de que apenas la estamos preparando. De ninguna manera es prioritario considerarla como una de las capacidades más importantes. Hemos insistido desde los bloques anteriores que la capacidad aeróbica es la cuarta prioridad, dado que en esta categoría prioridad número 1 sigue siendo la técnica, prioridad número 2 el desarrollo de la psicomotricidad general que no sea necesariamente deportiva, sino como parte de la educación física que requieren en esta edad. Tercer lugar, la rapidez en condiciones alácticos y apenas como cuarta prioridad, la resistencia aeróbica. En este cuadro podemos ver un ejemplo de cómo podemos ir escalando de las distancias cortas a las medias, de las medias a las de duración, digamos, un poco más larga, en este caso para llegar a 100 metros. También podemos ver un ejemplo de cómo construir distancias de 100, aun y cuando no se pueda hacer toda la distancia el mismo estilo, y haciendo una especie de eh, diseño tipo ensalada, donde voy poniendo tramos patada, tramos basada, tramos completo, incluso alternando estilos, para ser capaz de completar 100 metros aún sin tener el dominio de una sola técnica a lo largo de toda la distancia. Aquí también es importante resaltar la importancia de lo que hemos llamado el proceso neurocognitivo en la pedagogía o neurocognición. El reto es que al tiempo que trabajamos la resistencia y la técnica, también podamos establecer retos para la inteligencia desde el punto de vista racional y darle un trabajo cognitivo durante la serie, de manera que el nadador tenga que pensar cuál es el orden en el cambio de los estilos. Ejemplo, primer 100, 50 de patada, 25 patada de pecho, 25 patada de crawl, y en el segundo 100 recorro el último 25, lo paso al inicio, empiezo 25 de patada de crawl, 50 de crawl completo, 25 de patada de pecho. En el tercer 100, el último 25 pasa al principio y hago 25 de patada de crawl, 25 de patada de pecho, 50 completo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no solamente pretende mantener la atención en el trabajo, sino que realmente seamos capaces de que tengamos a la persona conectando su mente y su cuerpo en una misma tarea, con lo cual la parte del entrenamiento fisiológico se enriquece porque partimos
de un trabajo que se hace con plena conciencia y por tanto no de manera autómata y no como robot, con lo cual lo que realmente estamos logrando es que el cerebro vaya tomando nota de qué estoy haciendo, cómo lo hago y por qué lo hago, y aunque pareciera no tener relación con la capacidad aeróbica, la ciencia ha demostrado que cuando un cerebro tiene plena conciencia de lo que está asimilando su trabajo físico y va registrando los detalles de cómo va transcurriendo su trabajo en la parte aeróbica, también eso se traduce en un mayor beneficio de la capacidad aeróbica que depende de la parte volitiva o de la fuerza de voluntad, de la actitud y de tener una emoción positiva durante la actividad. Lo que no sucede cuando yo le pongo de manera autómata 10 cienes, 25 patadas, 25 completo, sin cambiar la tarea, porque después del primer 100 el cerebro lo va a aprender, lo va a hacer de forma mucho más sencilla y terminará haciéndolo nuevamente de forma autómata, sin tener un proceso reflexivo y en ese sentido es aburrido, le hace caer en monotonía y además de que no tiene un impacto en la parte cognitiva, la parte de las emociones y la fuerza de voluntad se ve debilitado por un agotamiento psicológico. Eso es justamente lo que queremos evitar y aprender a diseñar este tipo de series teniendo en cuenta la doble función de desarrollo técnico coordinativo y al mismo tiempo un desafío a la atención, a la concentración y retando el cerebro para que siempre tengan que trabajar en conjunto mente y cuerpo en el mismo tiempo. En esta siguiente diapositiva vamos a empezar a explicar la parte que tiene que ver con neurofisiología y la parte de cómo la biología molecular ha cambiado la manera de entender los sistemas energéticos. Decíamos que el trabajo aeróbico es importante en estas categorías porque crea las bases para poder resistir mejor y recuperarse más rápidamente de la carga, con lo cual vamos creando condiciones en el organismo que le permiten soportar entrenamientos más largos y después más intensos que vendrán en las siguientes categorías. En esta categoría, por lo pronto, el trabajo aeróbico es una prioridad y debemos que entender cómo ha cambiado el continuum energético. De esto ustedes tienen que escribir una tarea y les doy algunas pautas. Primero, entender que en esfuerzos de 6 segundos hasta 8 segundos, la preponderancia en el aporte energético proviene de lo poco que puede aportar el ATP, que son un 6%, dado que tenemos pocas reservas en el músculo. A partir de los 3-4 segundos tendrá que utilizar el fosfato que viene de la creatinfosfato, del CP, y reconstruir el ATP a partir de los ADPs o adenosín difosfato que va destruyéndose al utilizar ATP. En su conjunto, la combinación de ATP con CP nos va a dar la posibilidad de que con esos fosfágenos el esfuerzo de máxima intensidad dure hasta 6-8 segundos. En natación podemos mantenerlo 8 segundos, pero en realidad 6 segundos realmente hemos agotado la potencia del sustrato energético fosfágeno. Aún en la parte de 6 segundos que antes considerábamos anaeróbico, aláctico totalmente, aún en ese corto tiempo, ya hay una participación también anaeróbico láctica, es decir, el lactato se está produciendo aunque no se está acumulando, dado que el esfuerzo es demasiado corto. Es decir, que también hay un 44% de participación glucolítica no oxidativa, conocida tradicionalmente como anaeróbica láctica. Cuando el esfuerzo se prolonga ya más de 10, 12 segundos, 30 segundos, entre ese rango de 10 a 30 segundos, vemos que la participación del oxígeno empieza a ser importante, cosa que antes considerábamos que no era así, porque pensábamos que necesitaba pasar un minuto para que empezara a actuar el oxígeno. Aquí vemos que a los 30 segundos ya hay un 40% de participación del trabajo aeróbico y un 60% de trabajo de utilización de carbohidratos sin presencia de oxígeno y con intensidad alta, lo cual llamamos actividad glucolítica no oxidativa, y, o trabajo láctico,
Por tanto, tenemos que entender que aun y cuando una prueba durara 30 segundos, la participación aeróbica sigue siendo muy importante. Así sucesivamente vemos cómo ya a los 60 segundos y a los 120 o 2 minutos irá incrementando la franja amarilla que representa la parte aeróbica y irá decreciendo la parte glucolítica no oxidativa o láctica. El trabajo aeróbico, la degradación de los carbohidratos de forma donde utilizamos el oxígeno para poderlos degradar, va a ir incrementando en la medida que aumenta la distancia y empieza a predominar ya cuando el esfuerzo va de 2 minutos o más. Si observamos cuando un esfuerzo dura ya 20, 30 minutos, una hora, vamos a dar cuenta que ya el 92% de la energía se obtiene por la vía aeróbica y, sin embargo, la vía aeróbica utiliza carbohidratos principalmente al inicio, pero también vemos ya una utilización de grasas o lípidos de un 8% cuando el esfuerzo llega a una hora. Mientras que cuando el esfuerzo va de 2, 3, 4 horas y podemos llegar hasta un 50% de utilización de lípidos o grasas y apenas un 50% de carbohidratos. Aquí es importante entender cómo la duración del esfuerzo determinará en qué proporción se utilizan los diferentes combustibles. En este cuadro podemos observar cómo ya la biología molecular, la fisiología, nos han permitido entender de mejor manera cómo funcionan los diferentes sistemas energéticos o rutas metabólicas del organismo humano. Nosotros habíamos estudiado y aprendido la fisiología según Astran, quien fue premio Nobel. Sin embargo, el doctor Massa nos compartió esta actualización de los sistemas energéticos, donde podemos ver, en contraparte a la teoría que conocíamos hasta los años 80 del doctor Astran, esta está marcada en color rojo, como la nueva concepción del continuum energético a partir de los descubrimientos de Dr. Brooks, Hawley y muchos otros investigadores, podemos ver cómo en la franja azul podríamos tener los nuevos valores en duración de tiempo en segundos, así como en el tiempo que tarda en llegar a su máxima potencia cada uno de los sistemas metabólicos y en qué momento empieza a decrecer. Así vemos que mientras en los años 60 el sistema energético ATP-SP, también conocido como anaeróbico aláctico, lo considerábamos que podríamos explotarlo hasta los 10 segundos. Hoy, gracias a la biología molecular, entendemos que este sistema metabólico apenas dura de 4 a 6 segundos. Esto cambia radicalmente la concepción del trabajo, porque antes yo hacía un 25 checado y hacía 11 segundos, y yo pensaba, estaba 90% en la zona anaeróbico aláctica. Ahora si una adorna 11 segundos, está 50% anaeróbico aláctico y 50% glucolítico, es decir, con producción de lactato. Mientras en los años 60 pensábamos que el predominio de este sistema ATP-SP podría mantenerse hasta los 30 segundos en un 50%, es decir, todavía el 50% del trabajo ATP-SP se podría mantener a 30 segundos. Hoy sabemos que si pasa de 10 segundos, ya hemos perdido más del 60% de la utilización de este sistema metabólico, por lo tanto estaríamos ya en el rango láctico. Y en los 60 considerábamos que habíamos agotado al 100% la posibilidad de seguir obteniendo energía ATP-SP por esta vía rápida, todavía hasta los 60 segundos. Hoy sabemos que a los 30 segundos ya prácticamente no tenemos ninguna participación de este sistema metabólico. Como ven, las distancias y los tiempos se hicieron más cortos, por eso también habremos de utilizar y elegir las distancias que nos permitan entrar en estos nuevos rangos. Si vemos el sistema glucolítico no oxidativo, el cual habíamos conocido hasta ahora como anaeróbico láctico, porque hay presencia de lactato en la sangre y en el músculo
Y esto no se debe a que falte el oxígeno, sino a la intensidad y velocidad de la contracción muscular, que hace que el piruvato se concentre en velocidades muy altas y no sea posible removerlo ni oxidarlo, y por tanto pasa al lactato, y eso es lo que provoca que el lactato se acumule aún a pesar de que hubiera oxígeno. En los 60 pensábamos que el predominio de este sistema nos podía llevar 1 minuto 15 y hasta 2 minutos 30. Hoy sabemos que es de 40 a 75 segundos, es decir, 1 minuto 15. Por lo que ustedes pueden ver, se redujo considerablemente el tiempo de predominio de este sistema metabólico. Por lo tanto, si yo nado una prueba de 200, ya necesitaré más participación aeróbica de lo que creía antes, porque en mucho menos tiempo dejaré de utilizar un trabajo donde el oxígeno no participa. Anteriormente pensábamos que el 50% de este sistema energético se instalaba hasta los 30 segundos. Hoy entendemos que después de los 11-12 segundos ya está instalado, ya se está utilizando el glucógeno, la glucosa, en esta vía metabólica y degradándose al lactato desde los 11-12 segundos. Nuevamente, la duración de este sistema metabólico es más corto de lo que se pensaba antes. En el caso del sistema aeróbico, en los 60 aprendimos para que el sistema aeróbico realmente aporte la mayor parte de energía, el esfuerzo tiene que ser de 3 minutos o más. Bueno, pues eso es falso. Si el esfuerzo dura 1:15, 1:20, 1:30, ya estamos predominantemente utilizando la vía aeróbica. Esto quiere decir también que si yo nadara un 200, un 400, desde el minuto 15 empieza a ser fundamental tener una gran capacidad aeróbica, razón por la cual ahora incluso los velocistas y los nadadores de 200 o los que nadan 100 pecho tendrán que darle mucho más importancia a su preparación aeróbica de lo que creíamos en la concepción de los 60. El predominio al 50%, es decir, que me mantenga por lo menos la mitad de este aporte energético, este sistema. Creíamos que lo podíamos sostener hasta 1 minuto 30, hoy sabemos que lo más que podemos sostenerlo son 30 segundos. Y el agotamiento, es decir, donde se apaga este sistema y ya no aporta más energía, pensábamos que era a partir de los 30 segundos, hoy sabemos que este sistema es mucho más corto de lo que antaño podríamos considerar. Hay que entender que el sistema aeróbico empieza aportando energía, degradando primero carbohidratos, y después de un tiempo de esfuerzo prolongado, que puede ir más allá de los 20 minutos, empezaremos a utilizar también grasas. Y pasará de glucólisis a lipólisis, donde la oxidación de las grasas será el que seguirá aportando energía. Aquí nuevamente vemos expresado el continuum energético o esta línea de tiempo donde los sistemas energéticos o rutas metabólicas se alternan entre sí para pasarse la estafeta y seguir aportando energía. Siempre están participando los tres, aunque en una proporción diferente. Si vemos un esfuerzo de 30 segundos o menos, que sería un 50, vamos a dar cuenta que el predominio viene de la parte fosfágena ATP-CP y casi en igual proporción la parte glucolítica no oxidativa que llamábamos anaeróbico láctico. Hoy la podemos entender casi en igualdad de aporte. Un poco más la parte láctica que la parte fosfágena aláctica, pero dado que las curvas se corrieron hacia la izquierda, es decir, transcurren en mucho menor tiempo y aparecen en menor tiempo, es que cambió esta distribución. De la misma manera vemos como en un 100, si bien participan ligeramente el ATP-CP, de manera muy importante el trabajo láctico, glucolítico, que llamamos glucolítico no oxidativo. También vemos cómo ya la línea del trabajo aeróbico tiene una participación muy importante, lo cual antes creíamos que no era así. Y esto explica por qué ahora los nadadores de 100 tienen que nadar también una capacidad aeróbica muy grande. En el caso del 200 ya la preponderancia aeróbica es dominante, pero
sigue teniendo una participación importante el trabajo glucolítico láctico. En el caso de los 400, el trabajo glucolítico representa apenas un 20% y la dominancia del trabajo aeróbico por una vía oxidativa, sobre todo de carbohidratos, glucólisis aeróbica, empieza a ser mucho, mucho más dominante que en el 200 y mismo caso en el 1500, donde prácticamente la aportación láctica es muy baja y la preponderancia del trabajo aeróbico es claramente dominante. En resumen, podríamos ver cómo ya en las distancias, en esta nueva concepción del año 2000 en adelante, 2013, de esta referencia bibliográfica, en un 50, el sistema energético ATP-SP aporta el 30%, trabajo glucolítico no oxidativo o láctico el 40%, y ya el trabajo aeróbico, aún a pesar de la distancia tan corta, representa un 30%. Para un 100, el trabajo del esfuerzo de un minuto aproximadamente, la participación del sistema energético ATP-CP representa apenas un 10%, un 45% del trabajo anaeróbico láctico, mal llamado anaeróbico láctico, glucolítico no oxidativo, y vean cómo ya en un 100 hasta el 45%, es decir, casi la mitad de un 100, depende del nivel de trabajo de la base aeróbica. En un 400, el trabajo glucolítico está en un 25 y el trabajo aeróbico en un 75. En el 800, un 15 para el trabajo glucolítico y un 85 en la aportación de la ruta metabólica aeróbica. Y para el 1500, la energía que se necesita para el 1500 proviene en un 10% de una ruta metabólica glucolítica láctica y un 90% de la ruta metabólica aeróbica de degradación de glucosa y grasas a través de la oxidación en presencia de oxígeno. Ya hemos mencionado que en la categoría 8, 9 y 10 años todavía no estamos trabajando a plenitud la capacidad aeróbica. Sin embargo, es importante conocer estas bases fisiológicas para entender por qué en las categorías menores tenemos que ir apenas preparando la capacidad aeróbica y por qué todavía no le damos tanta importancia a la capacidad aeróbica que sí la tendrá en las categorías subsecuentes del entrenamiento.